Cuéntanos lo que ves. Dinos cómo empieza tu día. Mira lo que pasa en la ciudad. Manda mensajes de texto o voz al WhatsApp. Buena costumbre. Más 569-6489-6709. Estamos en línea contigo. Vamos a hablar de asuntos internacionales como la experta más reputada en el país probablemente en este tipo de materias, que es Paulina Astroza, a propósito de la intención del gobierno de depositar, como se dice en lenguaje forense, el TPP-11 la próxima semana antes de Navidad. O sea, esta semana, Claro, esta que estamos esta comenzando, semana. ocurriría el depósito. Estamos en el por teléfono con Paulina Astroza, experta en relaciones internacionales. Paulina, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, María José, Álvaro? Bien, todo muy bien, Paulina. Espero que tú también, para que nos cuentes cuál es el proceso, cuáles son las acciones que debe tomar el gobierno para que esto quede en orden y cuál es la dificultad también, porque el gobierno tenía una estrategia de side letters. Sí. Y entonces, estas side letters, tengo entendido yo, que tiene que ser aprobado por los países firmantes y solo 3 han accedido. ¿Cómo es el tema? El tratado Ujú. de este llamado TPP-11 Sí. está en vigor desde el año 2019, porque al 2018 se juntaron el número de ratificaciones necesarias y entró en vigencia 60 días después, es decir, a principios del año 2019 para los países que lo hicieron en su momento. Entonces el tratado entra en vigor y hay algunos países que posteriormente han tenido que ir, como se dice en derecho, manifestando su consentimiento en obligarse por ese tratado, Ujú. después que ya está en vigor. Y dentro de eso está Chile, porque nosotros, si bien negociamos, adoptamos, firmamos el tratado, nos demoramos en la aprobación interna, Perfecto. porque bien sabemos que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero después durmió bastante tiempo en el Senado. El Senado lo aprobó y luego de esta aprobación corresponde ya que el presidente ratifique Ujú. y haga los trámites internacionales para que nos obliguemos por el tratado, que los voy a explicar después. Pero lo que ocurrió es que el gobierno decidió, sobre todo el subsecretario José Miguel Ahumada, Ujú. una estrategia antes de proceder a que nosotros nos obliguemos Ok. internacionalmente, y que fue enviar estas cartas bilaterales a los otros estados para decir que de todo el texto del tratado nosotros estamos de acuerdo, pero que en lo que dice relación con los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, Ujú. no nos gusta. No queremos esa parte. Para poder lograr que esa parte no se nos aplique en la relación con alguno de los otros estados, esos otros estados tienen que aceptar eso. Ujú. Y de lo que yo tengo entendido hasta ahora, solo 2 estados nos han aceptado, no 3. Ya. La información era 3. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que uno de esos estados es Perú. Perfecto. Y el presidente Castillo le había dicho que sí al presidente Boric Claro. cuando vino, pero sabemos que la situación en Perú cambió totalmente y al parecer, y esto lo digo en condicional porque no he podido tener la confirmación, el Perú no habría alcanzado a Ujú. oficialmente aceptar nuestras Perfecto. ideas. Y con la crisis que tienen ahora, no sé si está dentro de las prioridades. Claro. Entonces, lo que es seguro es que 2 estados aceptaron nuestras side letters y por lo tanto, en la relación entre ambos, no se va a aplicar este mecanismo de solución de controversias que tiene el Ok. TPP-11, Estado inversionista, que es Nueva Zelanda y que es México. Ujú. Son los únicos 2 que aceptaron, nadie más. Eh, entonces, bueno, la verdad es que yo que siempre fui partidaria que esto se hiciera rápido y que encontraba que esto de las letters era bastante extemporáneo, Claro. eh, creo que al final no produjo ningún resultado que justificara que se demorara tanto en que el tratado entrara en vigor internacional para nosotros. Sabíamos que Nueva Zelanda iba a aceptar porque Nueva Zelanda, ellos durante la negociación habían
presentado unas side letters en el mismo sentido. Claro. Y Chile la había rechazado Bien. en la negociación. Nosotros no queríamos quedar fuera de este mecanismo. Ujú. Y en el caso de México, bueno, la verdad es que México, obviamente AMLO lo iba a aceptar, pero tampoco es nuestro mayor inversionista acá. No tiene mayor efecto. Ujú. El mayor golpe, de verdad, vino de parte de Canadá. Ujú. Que Canadá no haya aceptado, eso fue un golpe muy duro para el presidente Boric, porque se esperaba que Canadá se aceptara y no lo hizo. Producto de los acercamientos, ¿verdad?, que han tenido ambos Entre mandatarios. las cervezas y una suerte de performance, Una performance casi diplomática. bromance, Claro. sí, se esperaba. Mm. Se entiende que además, desde el punto de vista, y eso es no entender política internacional. Creer que porque se tiene afinidades con Canadá, en el feeling entre los presidentes, eso va a hacer que en algo tan importante como esta cláusula que Canadá había defendido, o sea, el mecanismo de solución Estado inversionista, iba a cambiar ahora por Chile, cuando los canadienses sí tienen muchas inversiones en Chile, a diferencia de México, era ingenuo. Claro. O sea, no lo iban a cambiar. Paulina, para que entendamos un poco más respecto, ¿por qué genera tanta controversia, valga la redundancia, este mecanismo de solución de controversia entre Estado e inversionistas respecto al tratado TPP-11? En general, el mecanismo genera controversias no solo por el TPP-11, sino que a nivel internacional. Uh-huh. Este es un tema en el que se critica que el mecanismo de solución de controversia se va finalmente a arbitraje. Es decir, se crean tribunales para que definan y resuelvan el conflicto, la controversia que se suscita entre algún inversionista en un país determinado. Uh-huh. Entonces, generalmente lo que se aplica es que se llega al CIADI, que es un centro internacional de arbitraje para este tipo de materia, uh-huh. y ese CIADI, del cual nosotros también somos parte y hemos estado muchas veces ahí, se integra por personas que se nombran para el caso concreto. Okay. Entonces, lo que se ha dicho, que esto que sea un tribunal casi ad hoc para el caso concreto, muchas antes bastante poco transparentes los nombramientos, Okay. que muchos de los que aparecían como jueces antes habían sido abogados o lobistas de las partes y aparecían como jueces después, ha hecho que internacionalmente se esté prefiriendo tribunales permanentes. Okay. Es decir, no arbitrajes, no arbitrales para el caso concreto, sino que un tribunal permanente, que uno sepa quiénes son como la Corte Internacional de Justicia, Okay. como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, un tribunal permanente que se conozca quiénes son los jueces. Y eso a nivel internacional se está avanzando. Okay. En Naciones Unidas existe lo que es la UNCITRAL, y en la Comisión número 3 hace años que se está discutiendo procedimientos mejores que este del arbitraje o estos de los tribunales casi ad hoc para los juicios inversionista-Estado. Claro. Ahora... Y Chile está ahí, ¿eh? Entonces esto no es nuevo. Chile no es que este gobierno haya empezado a criticar este mecanismo. Okay. Chile ya estaba dentro de la discusión. Lo que pasa es que solo ser llaneros solitarios en este tratado, cuando todo el resto son parte, salvo Brunei y nosotros, era una batalla que se veía bastante perdida. Ahora, si bien hay crítica, el CIADI, en la jurisprudencia se podría decir, no sé si está correcto, ¿Sí? Chile ha perdido un caso solamente ¿Sí? en esta disputa internacional entre Estado e inversionistas, pero para entender un poco más, Paulina, ¿qué tipo de controversias puede tener un Estado con inversionistas extranjeros, que son las transnacionales, ¿verdad? Empresas que quieren invertir en nuestro país, se quieren instalar acá. ¿Qué tipo de controversias o de conflictos de intereses pueden haber para que un poco desde la ciudadanía hagamos la aplicación de este tratado una vez nos obliguemos, que eso va a pasar, ¿verdad?, después de Navidad? Es que son muchos casos. En términos generales, cuando el Estado, donde están esas inversiones extranjeras, realiza algún tipo o toma alguna decisión de carácter público,
que afecte los intereses de esos inversionistas Ok. y le produzca un daño considerable. Perfecto. Por ejemplo, yo no recuerdo bien el caso de Malasia. Con Malasia fue que perdimos, Ujú. pero finalmente tuvimos que pagar la mitad de la indemnización de Malasia, Ok. que pedía Malasia, y todo lo otro lo ganamos. Pero, por ejemplo, si es que hay una inversión se acepta una inversión, porque todo esto pasa también por el comité de inversiones, o sea, cuando llega un inversionista no es que llegue y se instale, Claro. hay todo un proceso, entonces ya se le da la autorización y que invierta en algún lugar. Y después de ese lugar se establece, ya sea por una ordenanza o por una ley o por un decreto, por lo que cualquier norma jurídica, que en ese lugar no se puede construir determinado tipo de edificio, que era justo el que iba a construir este inversionista. Ujú. Obvio que ese inversionista va a reclamar, Claro. porque le cambiaron las reglas del juego después Así de haber es. llegado. Ujú. O que puede ser que se dicte determinadas leyes, y ahí es donde vienen algunos que Como están en leyes- contra de los tratados internacionales, por Leyes ejemplo, medioambientales, por de ejemplo. protección del medio ambiente, o que tributen más, Ujú. o que cualquier cosa que a este inversionista extranjero le cambie las condiciones a cuando llegó a invertir. Perfecto. Y eso lo perjudica. Entonces, ese inversionista, obviamente, y el Estado, y esa es la gran negociación, porque ¿qué es lo que pretende Chile? ¿Qué es lo que pretende el subsecretario José Miguel Ahumada? Que cuando haya un tipo de controversia de este tipo, no sea el CIADI, no sea un tribunal permanente, no sea un tribunal externo que lo resuelva, sino que si hay un problema de este tipo, se resuelva bajo las leyes nacionales, por lo tanto, en los tribunales chilenos. Claro. Pero eso Sí. ni con TPP, con el TPP-11, sin el TPP-11 no ocurría así. O sea, ningún Estado va a aceptar, o sea, no digo ningún Estado. Habrá algún Estado que acepte esto, sobre todo cuando las legislaciones son parecidas. Pero imagínate los canadienses, los neozelandeses, los australianos, los sudafricanos, que son todos parte del TPP-11, que invierten aquí y que les digan si hay un conflicto con el Estado, todo se va a ver en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema de Chile con las leyes de Chile. Ujú. ¿Qué es lo que van a hacer? No van a invertir en Chile. Lo mismo se aplicaría para lo que los inversionistas chilenos hacen afuera. Claro. Pero nosotros somos un país más receptor de inversión que inversionistas fuera. Pero si fuera fuera, ¿dónde tenemos nuestra inversión en los inversionistas? Por ejemplo, en Perú. ¿Los inversionistas chilenos van a preferir que se aplique la legislación peruana si tenemos un problema con Perú? ¿O que sea un tribunal arbitral como el CIADI o un tribunal permanente u otro que sea más imparcial? Esa es la discusión. Claro. Y en eso se está. Ahora, si es el TPP-11, uno finalmente termina en el CIADI, si es que hay alguna discusión. Y eso es lo que no le gusta a algunos, que tienen razón en muchas críticas, pero es que solo no íbamos a cambiar el TPP-11 cuando ya está en vigencia desde el 2019. Las reuniones que han hecho los estados parte son súper favorables, han dicho que su comercio ha aumentado, las inversiones han aumentado, y no hay razón para que nos acepten a nosotros Con y quede condiciones fuera este distintas. mecanismo de solución de controversia. Claro. A Chile, menos a Chile, que tenemos menos peso que Canadá, que Australia, que Japón, que Nueva Zelanda. Ni siquiera Nueva Zelanda le aceptaron 100% la excepción. Nueva Zelanda, cuando planteó esto, de los 10 países, solo 5 le aceptaron. Para los otros 5, si hay problemas con las inversiones, se aplica el CIADI, o se aplica CIADI, el mecanismo del TPP-11. Entonces, yo no veía dónde íbamos a tener más aceptaciones. Y eso fue finalmente lo que pasó. Entonces, lo que viene ahora es que se hace una nota diplomática por parte de Cancillería en la cual se dice y se le informa a los países del TPP que Chile ha cumplido con sus normas constitucionales para ser parte del TPP. Okay. Y esa nota diplomática es la que se va a depositar ante el depositario, que es Nueva Zelanda,
Ahí se va a entregar esa nota diplomática. Ojo, no es que se deposite el tratado como lo dicen, lo escuchaba en varias partes, el tratado se depositó hace rato en la Secretaría General de la ONU. No, lo que se deposita es una nota diplomática donde dice que Chile ya cumplió con todas el proceso constitucional, la aprobación de la Cámara de Diputados, el Congreso y el ratificar del presidente de la República, y esa nota diplomática se deposita y luego de depositada, el depositario nos dirá oficialmente cuándo va a entrar en vigencia el tratado para nosotros. Y eso va a ser 60 días después del depósito de esa nota diplomática ante el depositario. Estupendo. Por lo tanto, ahí vamos a ver, va a ser fines de febrero si es que lo hacemos ahora. Hoy hemos asistido a una clase, pero súper didáctica y muy entretenida de Derecho Internacional con Paulina Astroza, experta en relaciones internacionales. Te agradecemos mucho la gentileza una vez más, Paulina, con nosotros. De nada, y que tengan muy buena Navidad. Igualmente a todo el equipo ahí de Buena Costumbre. Igualmente, Paulina, gracias. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Adiós. Adiós.